Hola, me llamo José, soy profesor de informática, pero esto no suelo decirlo en público porque en el momento en el que la gente lo sabe, pues ya sabes que te va a tocar arreglar todas las cosas que se les estropeen en casa, ya sean ordenadores, tostadoras, frigoríficos, da igual. La gente piensa que un informático puede arreglarlo todo. Pero el caso es que hoy venía a presentaros un tutorial sobre la instalación de una máquina virtual en VirtualBox y voy a partir del punto en el cual no tenemos nada instalado en el ordenador, con lo cual vamos a tener que descargar VirtualBox y luego vamos a tener que descargar la instalación de un sistema operativo para poderlo instalar dentro de VirtualBox. Entonces, en el escritorio de Macs vamos a ir al menú de inicio y dentro del menú de inicio vamos a elegir la opción Administración para abrir el gestor de paquetes de Synaptic, que es el gestor que utiliza Ubuntu en general, todas las distribuciones basadas en Ubuntu para añadir programas a nuestro sistema. Dentro del gestor de paquetes vamos a localizar el campo filtro rápido. A través de este campo vamos a poder localizar aplicaciones casi de la misma forma que lo haríamos con nuestro móvil a través del Google Play, por ejemplo. Entonces, simplemente vamos a escribir VirtualBox en el filtro rápido e instantáneamente vemos cómo aparece un primer programa llamado VirtualBox y luego una serie de programas relacionados. En principio a nosotros solo nos interesa el primero, con lo cual le vamos a dar botón derecho y marcar para instalar. Sin embargo, al hacer esto, el gestor de paquetes nos dice que ese programa depende de otras librerías o de otros paquetes, con lo cual necesitamos también marcar estos programas o estos paquetes para poder utilizar VirtualBox, con lo cual le vamos a dar a marcar. A partir de ahí se marcarán el VirtualBox y los paquetes necesarios para su ejecución y le vamos a dar a aplicar los cambios seleccionados. Al hacer esto aparece un resumen y en este resumen dice que se van a instalar 4 paquetes y que vamos a necesitar 70 megas de espacio en el disco duro, aunque la descarga va a ser de 23,5. Le damos a aplicar y a partir de aquí empieza la descarga de paquetes. Tarda más o menos 5 minutillos el proceso, que consta primero de una descarga y a continuación de la instalación. La instalación simplemente lo que hace es descomprimir los paquetes y dejar el sistema preparado para el uso del VirtualBox. Sin embargo, tras la instalación comprobaremos que aparentemente no está. Aquí aparece que los cambios se han aplicado, que ya se ha instalado el programa, le damos a cerrar y cerramos el gestor de paquetes, pero no está instalado, aparentemente. Para hacer que aparezca el VirtualBox tenemos que ir al menú de inicio, accesorios, buscador de aplicaciones y a partir de ahí aparecerá una ventana en la cual constan todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro sistema. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es en el campo buscar, escribir VirtualBox. Pero es que ni siquiera es necesario. Con escribir Virt a mí ya me ha salido solo 5 aplicaciones, de las cuales una de ellas es el VirtualBox. Lo que vamos a hacer ahora mismo es coger el VirtualBox y arrastrarlo al escritorio. Una vez que lo hagamos, el icono del VirtualBox aparece en el escritorio y podemos cerrar el buscador de aplicaciones. Una vez que tenemos el icono de VirtualBox en el escritorio, simplemente le pegamos doble clic para abrir la aplicación y aparecerá la ventana principal. En la ventana principal podemos ver que no hay máquinas virtuales creadas, pero es que además ahora mismo tampoco estamos en disposición de crear ninguna porque necesitamos una ISO o un disco de instalación. Entonces yo voy a proponer instalar un sistema operativo libre que se llama ReactOS, que es una especie de copia de Windows XP pero libre. Entonces vamos a abrir Firefox y vamos a ir a la página web de ReactOS, que es reactos.org. Lo tecleamos en la barra de direcciones y le damos al intro. A partir de aquí aparece su página web oficial, en la cual podemos ver que es un sistema operativo de código abierto, basado en los principios de diseño, de la arquitectura de Windows, bla 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 bla. Y el objetivo principal es ofrecer compatibilidad binaria con Windows, de tal forma que nuestros programas de Windows funcionen en ReactOS sin ningún problema. Sin embargo, está en fase de alfa de desarrollo, con lo cual pues está lleno de errores y le falta mucha funcionalidad.
Entonces es un sistema operativo que lo vemos en clase simplemente como demostración. Les gusta a los chicos saber que hay otras alternativas a Windows y está bastante bien, es bonito y arranca rápido. Es lo más importante ahora mismo. Dentro de la página web vamos a localizar la sección de descargas abajo a la derecha, le pegamos clic y nos ofrece una serie de descargas de las cuales solo en este momento nos interesa el CD de instalación, ya que lo que vamos a hacer es instalarlo realmente. Le damos clic al CD de instalación y aparece una ventana en la cual tenemos que esperar unos segunditos hasta que aparezca la descarga. Una vez que aparece la descarga, le vamos a dar a guardar archivo y tal y como funciona Firefox, la descarga se va arriba y a la derecha. Ahí arriba, donde lo he señalado con un circulito y con un cuadrado, podemos ver la descarga. Tarda muy poquito porque es un sistema ligero. Y una vez que se termine, tenemos que dar al botón de abrir la carpeta que lo contiene para poder acceder al archivo zip que contiene una ISO. Una vez que hemos abierto la carpeta, podemos ver el archivo zip, pero lo tenemos que descomprimir. Entonces le damos botón derecho al archivo zip, extraer aquí, y aparece el archivo ISO. Yo lo suelo llamar la ISO, a secas. Con esta ISO lo que vamos a hacer es arrancar la máquina virtual, como si tuviéramos un CD dentro. Así que cerramos la ventana de descargas y también la de Firefox y volvemos a nuestra ventana de VirtualBox. Dentro de la ventana de VirtualBox lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual con el botoncito que está aquí arriba a la izquierda y aparece un asistente que nos va a guiar a través del proceso. Le damos a siguiente y el primer paso es asignarle un nombre a la máquina virtual. Le vamos a poner ReactOS, obviamente, y respecto al tipo de sistema operativo lo vamos a dejar tal como está, ya que ReactOS es una simulación de Windows XP. Entonces le damos a siguiente y el segundo paso es asignarle memoria RAM a la máquina virtual. Para sistemas Windows XP el propio VirtualBox aconseja 192 megas, pero yo le voy a asignar un poco más para que se sienta más libre el ReactOS dentro de la jaula del VirtualBox. Así que le pongo 256 megas y le doy a siguiente. Y el tercer paso es crear un disco duro virtual para poder instalar el sistema operativo. Entonces vamos a decir que queremos crear un disco duro virtual nuevo, le damos a siguiente y hay que elegir el tipo del disco duro, que siempre es el VDI. Esto nunca lo he cambiado, le doy a siguiente. Y sobre la forma en la que se va a almacenar el disco duro podemos elegir dos opciones: tamaño fijo o reservado dinámicamente. El tamaño fijo lo que va a hacer es que si yo quiero crear un disco duro de 200 gigas, este disco duro va a ocupar siempre 200 gigas en mi ordenador como un archivo único de 200 gigas. Y sin embargo, si lo elijo dinámicamente, va a ocupar en función de lo que yo instale dentro. Si yo dentro instalo 3 gigas solo, pues el archivo ocupará 3 gigas y crecerá según vaya instalando cosas. Entonces, por razones obvias, vamos a elegir dinámicamente y le damos a siguiente. Una vez que hemos elegido esto, hay que ponerle un nombre al disco duro y yo le voy a poner también el mismo nombre, ReactOS, pero respecto al tamaño, yo no voy a querer tantos gigas, no necesito 10 gigas, es un sistema operativo muy pequeñito, ReactOS, entonces le voy a poner 5 gigas y le doy a siguiente. Aquí aparece un resumen con lo que hemos creado o con lo que vamos a crear y entonces si estamos de acuerdo le damos al botón crear y aparece un resumen sobre nuestra máquina virtual que se va a llamar ReactOS con el tipo de sistema operativo Windows XP con memoria de 256 megas y un disco duro de 5 gigas que se llama ReactOS también. Le damos a crear y aparece nuestra máquina virtual, eso sí, apagada dentro del VirtualBox. Podemos ver detalles sobre esta máquina virtual ampliando un poquito la ventana del VirtualBox. Entonces, aquí vemos que la máquina virtual tiene un nombre y un tipo, como hemos visto antes, pero también hay detalles más específicos como la memoria que tiene asignada y los dispositivos asociados. Por ejemplo, aquí tenemos que la máquina virtual tiene asignado un disquete, un CD y un disco duro, y ese es el orden de arranque, con lo cual lo primero que va a hacer cuando arranque es buscar un sistema de arranque en el disquete y si no lo buscará en el CD y si no en el disco duro. Como en ninguno de los tres hay sistema, pues si arrancáramos ahora mismo la máquina virtual solo saldría una pantalla negra. También tiene asignado
una tarjeta de sonido, como podemos ver aquí abajo, de tal forma que si instalamos algo y suena, sonará en nuestro sistema anfitrión. Y tiene una tarjeta de red, con lo cual el sistema operativo que esté ejecutándose dentro de la máquina virtual puede acceder a Internet. Sin embargo, como hemos dicho, ahora mismo no la podemos iniciar, la máquina virtual. Tenemos que configurarla para que arranque. Entonces le damos a configuración, aquí arriba. Y dentro de la configuración hay que ir a la sección de almacenamiento. Dentro de la sección de almacenamiento podemos ver que tiene un disco duro virtual que se llama ReactOS y un CD que está vacío. No hay CD de instalación en el lector virtual de CDs, por decirlo así. Entonces tenemos que asignarle un CD a este lector. Simplemente le pegamos un clic al lector y luego a la derecha, en el CD, este pequeñajo que está dentro del circulito, le hacemos clic y le damos a seleccionar un archivo de disco virtual. Al hacer esto va a aparecer una ventana para elegir archivos que por defecto se abre en una carpeta perteneciente al VirtualBox, con lo cual no aparece ningún disco para cargar. Le tenemos que dar clic a descargas, que es donde hemos dejado la ISO del ReactOS. Al dar clic a descargas en la derecha aparece la ISO, le damos un clic a la ISO y luego un clic a abrir. A partir de aquí podemos ver que ahora tiene asignado un disco duro y también un CD de arranque. Esto es importante porque, como hemos visto antes, primero va a intentar arrancar del disquete y luego desde el CD. Entonces, como en el CD hay un CD cargado, pues arrancará la instalación del ReactOS. Una vez que hemos configurado esto, vamos aquí abajo a la derecha y le damos a aceptar. La máquina virtual ahora podemos ver en la sección de almacenamiento que tiene un CD cargado y le podemos dar a iniciar máquina virtual. Así que abrimos la máquina virtual dándole a iniciar. Una vez que lo hacemos, aparece un mensaje de advertencia diciéndonos que VirtualBox tiene una característica que lo que hace es capturar las pulsaciones de teclado. Y cuando pulsamos teclas, las letras en realidad van a la máquina virtual. Algo parecido pasa con el ratón. Si se captura el puntero del ratón, el puntero veremos que no puede salir de la máquina virtual, se queda encerrado dentro de esa ventanita. Y la única forma de liberarlo es la que pone ahí, tanto en la ventana como en la propia mensaje de advertencia. El control derecho sirve para liberar el puntero de ratón. Este mensaje no lo queremos volver a leer de nuevo, entonces lo marcamos para no mostrar de nuevo y le damos a aceptar. La primera ventana que sale es una ventana negra en la que nos dice que podemos elegir el dispositivo de arranque, pero como hemos configurado el CD para que arranque con la ISO de ReactOS, no hace falta. Simplemente esperamos un poquito y aquí lo tenemos. Aparece un mensaje en el que nos dice que pulsemos cualquier tecla para arrancar desde el CD. Entonces pulsamos una tecla y se inicia la instalación. Bueno, aquí aparece otra ventanita de información en la que nos dice que la máquina virtual ha detectado que el sistema operativo invitado soporta integración de ratón. Entonces, esto es mejor que lo que he contado antes, porque el ratón puede salir de la ventana sin tener que hacer nada. Es decir, no se queda dentro de la ventana de VirtualBox. Pero bueno, es otro mensaje de esos que no queremos volver a mostrar de nuevo, entonces le damos a marcar y aceptar. Una vez que nos hemos quitado las advertencias de encima, o eso espero, vamos a proceder a la instalación de ReactOS. El primer paso es elegir el idioma, que como vemos está en inglés por defecto. Entonces, desde la E de English tenemos que bajar a la S de Spanish. Y cuando bajamos vemos que no hay un Spanish para España. Lo hay para muchos países, pero para España no. Entre el Traditional Sort y el International Sort, voy a elegir el International Sort porque el primero es el que hace diferencia entre la CH como dos letras o como una sola letra. Y también con la L y la WL. Entonces, desde hace muchos años se utiliza en España la ordenación esta internacional, que se consideran como dos letras. Le doy al Enter para continuar y aparece una bienvenida ya en español. En esta bienvenida nos hablan de una serie de opciones, reparar, ver las condiciones, pero la única que nos interesa es la del Enter, instalar. Al darle al Enter nos aparece una advertencia sobre las limitaciones de ReactOS, a la que de momento pues no le voy a hacer mucho caso porque simplemente vamos a hacer una instalación rápida. Le doy al Enter
y aparece una ventana en la cual puedo configurar si mi equipo lo debe considerar como procesador único o como múltiple procesador, si quiero una resolución mayor o menor, con más colores o menos colores, si quiero cambiar el teclado. Pero voy a aceptar la configuración tal cual, porque seguramente si lo cambio puede generar problemas de compatibilidad con VirtualBox. Le doy al Enter para continuar. Y aparece una ventanita en la cual tengo que configurar el disco duro en el cual quiero instalar el ReactOS. Sin embargo, solo tengo un disco duro que ni siquiera tiene particiones, con lo cual tenemos que utilizar la opción de la tecla C para crear una partición. Por defecto, ReactOS quiere crear una partición del tamaño total del disco, o sea, 5 GB. Pero como hemos dicho en clase, yo siempre prefiero tener el sistema en una partición y los datos en otra, por si se estropea el sistema, así no hay que formatear todo el disco duro. Con lo cual lo que vamos a hacer es crear una partición pequeñaja para el ReactOS de 1 GB, 1024 megas. Lo escribimos y le damos a Enter para crear partición. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a la pantalla anterior y vemos que hay una partición de 1024 megas y un espacio sin particionar de 4096 megas, 4 GB. En este espacio sin particionar vamos a crear otra partición con la letra C del tamaño total, y esta partición la dedicaremos para datos. Bueno, aquí lo tenemos, una partición para el sistema y otra para datos. Elegimos la primera partición para instalar el sistema y le damos al Enter para instalar. A continuación nos pregunta qué tipo de formato queremos para la partición, y aquí tengo que decir que ReactOS no soporta NTFS, porque NTFS es un sistema privativo. Entonces soporta FAT y extendida 2. Vamos a elegir FAT, que es el que más compatibilidad tendría con otros sistemas si quisiéramos compatibilizar este con otro. Aquí nos avisa de que va a formatear la partición y que si estamos seguros le damos al Enter. Y nos pregunta en qué directorio queremos instalar el sistema y lo vamos a dejar tal cual por defecto. Le volvemos a dar al Enter para continuar. Y aquí tenemos una imagen de cómo sería la instalación, que tarda muy poquito, aproximadamente medio minuto. Tras terminar nos pregunta que si queremos instalar un cargador de arranque, que esto es lo que permite que arranque el disco duro realmente. Si no lo instalamos, el disco duro no arranca. Entonces no vamos a cambiar nada, vamos a darle a la primera opción, al intro, para continuar. Aquí ya nos avisa de que la instalación, esta parte de la instalación ha terminado y que necesita reiniciar, y que extraigamos el CD-ROM. Lo de extraer el CD-ROM sería quitar la ISO realmente, ¿vale? Entonces vamos a dar al Enter para reiniciar y vuelve a salir la pantalla negra como antes. De hecho, vuelve a salir el mismo mensaje que si queremos arrancar desde el CD. Pero aquí es muy importante no pulsar ninguna tecla, porque si no, volvemos a iniciar la instalación del sistema operativo. Entonces, esto me pasa por no haber quitado la ISO en los dispositivos de arranque de la máquina virtual. Debería quitarlo. Bueno, la siguiente pantalla es una pantalla en la cual tengo que elegir qué sistema operativo quiero arrancar, pero son todos el mismo. Simplemente que los demás son opciones de depuración y, bueno, con distintas posibilidades por si no funciona la principal. Le vamos a dar al Enter para arrancar. Y aparece una ventanita en la cual se ve cómo carga el sistema. El logo de ReactOS, cuando lo ven los chicos, les parece bonito, aunque realmente tampoco es que sea una maravilla. Bueno, y aquí aparece una ventanita en la cual se instalan una serie de dispositivos que son necesarios para el funcionamiento. Y a continuación volvemos a ver otro asistente de instalación. En este asistente simplemente vamos a tener que configurar unas cosillas. Ahora vemos cuáles. Primero sale una licencia sobre los desarrolladores y quién ha colaborado en el proyecto, que vamos a darle a continuar. Y luego tenemos que elegir las opciones de idioma, de teclado, aunque ya lo hemos elegido, pero vamos a ver que lo tenemos que volver a cambiar. En el primer paso vamos a dar a modificar la configuración del regional. Y como vemos aquí en las opciones regionales, por defecto está puesto en dólares, con lo cual tenemos que cambiar y decirle que lo que queremos es que nos ponga euros, y aquí sí que podemos elegir la opción de español de España, y que nuestra ubicación geográfica es España. Una vez elegido le damos al OK y entramos en la modificación del teclado.
Es curioso que antes hemos elegido Spanish International Sort y sin embargo en el teclado me pone primero el inglés y luego el español Traditional Sort. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el inglés y si queremos quitar pues también uno de los españoles, también lo quitamos. Al hacerlo nos sale una advertencia diciendo que si queremos eliminarlo, pero bueno, que sí que estamos seguros. Y una vez que hemos dejado un solo teclado, le damos al OK y seguimos para adelante. Aquí nos está pidiendo que le pongamos un nombre, o bueno, el nombre del dueño para el equipo, y le voy a poner mi nombre y el de mi centro. Y aquí, una vez que he dado a siguiente, me dice que le ponga un nombre al equipo para la red, si conectamos el equipo en red. Yo no voy a poner contraseña porque es una prueba, y le doy a siguiente, y me pide una configuración de fecha y hora. Aquí simplemente compruebo que esté correcto y le doy a continuar. Y se pone a hacer una especie de registro de componentes que, como vais a poder comprobar por la hora de las capturas, me generó distintos errores. Tuve que reiniciar, tuve que elegir opciones por defecto, y aquí veis en esta captura que son las 13:42 y en la siguiente veréis que es otra hora más adelante. Entonces aquí perdí 10 minutos en la instalación. Pero una vez que pasa de esta pantalla aparece una en la cual dice que hay ciertas aplicaciones que necesitan un componente del Wine. De hecho, no sé si conocéis el Wine, es un emulador para Windows dentro de Linux. Y es recomendable utilizar este paquete, o instalarlo, perdón, para mejorar la compatibilidad de ReactOS con las aplicaciones de Windows. Entonces, como le hemos puesto una tarjeta de red a la máquina virtual, pues tiene la posibilidad de conectar con internet y descargarlo. Le vamos a dar a instalar y aquí veis que está descargando. Y una vez que se termina la descarga, pues la ventana me dice que ya ha terminado de instalar ReactOS y que le des al botón de terminar, y a partir de ahí te lo reinicia. Una vez que hemos reiniciado, aparece la ventana de nuevo de ReactOS y ya nos da la bienvenida con el escritorio. El problema es que ha encontrado hardware que no es capaz de instalar y habría que instalarlo. Lo que pasa es que ahora mismo pues eso ya lo podemos ver otro día. Le vamos a dar a siguiente y nos da un error porque no tenemos los drivers. Deberíamos tener los drivers para ese dispositivo. Y nada, le damos a terminar para quitar este mensaje. Una vez que nos hemos quitado ya de encima las ventanas de instalación de drivers, lo que podemos hacer es ver el escritorio. Y a primera vista, pues parece bastante feo porque está como descolorido. La razón es que durante la instalación elegimos una resolución de pantalla muy pobre para mejorar la compatibilidad con VirtualBox. Sin embargo, esto es suficiente ya para ver que los iconos pues son los típicos de Windows, mi PC, mis documentos, mis sitios de red, la papelera. Y si entramos en el menú de inicio, podemos ver que también se parece al menú de Windows. Lo que pasa es que al menú de un Windows muy antiguo, por ejemplo, podría ser el Windows 95. Programas, documentos. Bueno, en lugar de panel de control pone configuración. Pero bueno, es el típico menú de inicio de Windows. Vamos a abrir aquí ahora mi PC y ver que también se parece al de Windows, aunque no del todo. ¿Por qué? Pues porque es una ventana súper sencilla en la que no podemos encontrar muchos componentes. Y aquí de hecho incluso nos falta una partición que sería la de 4 GB que hemos creado, pero claro, como no le hemos dado formato, pues no aparece por defecto en la lista. Sin embargo, sí que aparece el CD de ReactOS, que es el que está metido como ISO dentro de la máquina virtual. Vamos a abrir ahora mis documentos y vemos que también se parece al de Windows, con mi música, mis imágenes y mis vídeos. Sin embargo, está todo vacío, con iconos súper sencillitos. Y bueno, tampoco merece la pena darle muchas más vueltas. Pero lo que sí que quiero hacer antes de cerrar esto es ver que si vamos a las propiedades, igual que lo haríamos en Windows del escritorio, podemos cambiar la resolución de la pantalla. Entonces le doy botón derecho, propiedades, y aparece una ventana en la que puedo cambiar el fondo de escritorio. Pero no hay ninguno instalado, así que no puedo cambiar nada. Simplemente le voy a dar a la pestaña configuración y dentro de la pestaña configuración voy a cambiar la resolución para poner una resolución más alta de 1024 y una configuración de color también más alta de 32 bits. Le damos a aceptar y ya veis que la ventana ha cambiado bastante, es más grande la ventana, los colores, la foto, se ve todo mucho más bonito.
Y aquí vamos a dejarlo ya. Simplemente os enseño un poquito cómo sería el menú de inicio desplegado con los programas, en concreto el Paint, que es uno de los que más uso yo dentro de Windows. Y con esto vamos a darle ya a apagar y la máquina virtual se cierra. Bueno, me pregunta si quiero apagar el equipo, le digo que sí. Y volvemos al VirtualBox. Una vez que ha apagado la máquina virtual, el VirtualBox se puede cerrar sin más. Y con esto terminamos nuestro tutorial. Muchas gracias por escucharme, por aguantar la brasa. Y nos vemos por ahí en algún curso de Educa Madrid que hagamos y coincidamos. Venga, un saludo, hasta luego.